A ver, ¿y si te dijera que la clave para vivir más y mejor no está en una pastilla, sino en un pensamiento? Pues de eso va esto. Vamos a explorar la sorprendente ciencia del optimismo y cómo lo que pensamos puede moldear nuestra realidad física, pero de verdad mucho más de lo que uno se imagina. Fíjate en esta frase, que es potentísima. Tus células escuchan lo que piensas. Y ojo, que esto no es una metáfora ni un eslogan de autoayuda, es ciencia pura. La neurociencia nos está demostrando, con datos, que hay una conexión súper directa entre nuestra mentalidad y nuestra salud. Y que quede claro, esto no va del típico pensamiento positivo, un poco ingenuo, no. Hablamos de biología, de química, de cómo funciona nuestro cuerpo. Y es que, a ver, esto no es una opinión, ¿eh? Son datos. Hay un montón de estudios que lo confirman. Las personas optimistas tienen menos riesgo de infartos, de problemas de corazón. Sus pulmones, por ejemplo, envejecen más despacio e incluso resisten mejor a infecciones o al cáncer. El resultado final, al fin y al cabo, es bastante claro. Ser optimista puede, literalmente, añadir años a la vida. Así de simple y así de potente. Vale, pero entonces llega la pregunta del millón, ¿no? Si ser optimista es tan bueno, ¿por qué nos cuesta tanto a veces? Bueno, pues la respuesta está aquí mismo, en nuestro cerebro. Tenemos, digamos, un enemigo oculto, una serie de trampas mentales como un software que viene de fábrica y que, aunque en su día fue súper útil para sobrevivir, hoy en día muchas veces nos juega una mala pasada. Y este enemigo, por supuesto, tiene un nombre: sesgo cognitivo. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un error sistemático en nuestra forma de pensar. Imagínalo como atajos que coge nuestro cerebro para no gastar demasiada energía. Son útiles, sí, pero como cualquier atajo, a veces nos llevan a un sitio al que no queríamos ir. Y aquí llega la primera paradoja, que es muy curiosa. Resulta que existe un sesgo de optimismo. Y aunque suene bien, irónicamente puede ser súper perjudicial. Es el que nos hace subestimar los riesgos. Ya sabes, el clásico, bah, eso a mí no me va a pasar. Y a la vez nos hace sobreestimar las recompensas. Vamos, que es la receta perfecta para planificar fatal y tomar decisiones que no son nada realistas. Luego tenemos otro que es un clásico, el sesgo de confirmación. Este seguro que nos suena a todos. Es ese mecanismo que hace que solo busquemos y prestemos atención a la información que confirma lo que ya pensamos. Es como un filtro de Instagram, pero para la realidad, o como el algoritmo de las redes sociales. Nos acaba encerrando en nuestra propia burbuja y claro, si uno parte del pesimismo, es casi imposible salir de ahí. ¿Y qué me dices de esta? La falacia del coste irrecuperable. Es esa manía que tenemos de seguir adelante con algo que no funciona solo porque ya hemos invertido tiempo, dinero o esfuerzo. El ejemplo de manual es tragarse una película malísima en el cine solo porque has pagado la entrada. Pues eso, nos aferramos a algo, incluso a algo negativo, solo por lo que ya hemos puesto en ello, cuando lo más inteligente y sano sería simplemente soltarlo. Esta cita lo clava, de verdad. El ser humano tiende a sobreestimar la información que tiene disponible. Y esto explica muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿por qué una noticia muy impactante en el telediario sobre un crimen nos hace sentir súper inseguros, aunque las estadísticas digan que la criminalidad ha bajado? Nuestro cerebro confunde lo que es más reciente y dramático con lo que es más frecuente o probable. Y claro, así nuestra visión del mundo se distorsiona por completo. Bueno, visto el problema, ¿cómo luchamos contra esta programación que a veces nos falla? Pues necesitamos una herramienta potente, algo que corte todo ese ruido de los sesgos. Y esa herramienta es la asertividad. Y ojo, que asertividad no es lo mismo que agresividad, ¿eh? Para nada. Se trata de construir un respeto por uno mismo que nos permita comunicarnos con claridad y defender lo que pensamos, incluso de nuestros propios pensamientos negativos. La diferencia se ve clarísima aquí. Por un lado está el estilo pasivo, el de callarse para no discutir. Por otro, el agresivo, el de ir a la yugular porque hay que tener razón sí o sí. Y en medio, justo en el equilibrio, está la asertividad. Su base, como vemos, es el respeto. Se trata de comunicar lo que uno necesita, pero sin pisotear a los demás. Es el camino del medio, el efectivo. En resumen, ser asertivo es eso, la habilidad de comunicar tu punto de vista, defender tus derechos, pero siempre desde el respeto. Y esto es clave para estar bien a nivel emocional, porque cuando uno aprende a poner límites sanos, recupera una sensación de control sobre su vida. Y esa sensación de control, precisamente, es uno de los pilares del optimismo. Y para ser asertivos tenemos que recordar unos derechos que a menudo se nos olvidan por el camino. El derecho a que nos traten con respeto, el derecho a tener y expresar nuestros propios sentimientos, el derecho a que nos escuchen. Ojo a este, el derecho a decir no sin sentirnos culpables y hasta el derecho a equivocarnos. Asumir esto no es ser egoísta para nada, es construir los cimientos de una comunicación sana, que al final es lo que alimenta el optimismo. Muy bien, ya entendemos el problema, los sesgos.
Y ya tenemos una de las grandes soluciones, la asertividad. Pues ahora vamos a lo práctico, a lo concreto. Vamos a ver cuál es ese kit de herramientas que podemos usar para construir y fortalecer nuestro optimismo en el día a día. Todo empieza aquí, en la cabeza. Son cambios de mentalidad. Por ejemplo, aprender a reencuadrar las situaciones, a buscarles el lado positivo o por lo menos la lección. También practicar la gratitud, pararse a pensar en lo bueno que tenemos. Un ejercicio genial es, al final del día, dedicar un minuto a pensar en qué cosas han ido bien. Y algo fundamental, fortalecer nuestras relaciones, pasar tiempo con gente que nos apoya y nos hace sentir bien. Y claro, esos cambios de mentalidad se tienen que traducir en acciones diarias, en cosas que hacemos, como tener confianza en uno mismo, o forzarse a ver soluciones en vez de quedarse atascado en los problemas. Algo que ayuda mucho es animar a los demás, apreciar lo que se tiene y, por supuesto, perseverar, seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Cada pequeño gesto va sumando y creando una inercia súper positiva. Y esto de aquí es brutal, el poder que tienen las palabras que usamos. Fíjate qué cambio tan simple pero tan profundo. En lugar de decir, tengo que hacer esto, que suena a una carga, a una obligación, prueba a decir, preferiría hacer esto. O en vez de debería, di, decido hacer. Pasamos de ser víctimas de las circunstancias a ser quienes eligen. Este pequeño ajuste en el lenguaje nos devuelve el control, convierte una obligación en una decisión. Es un cambio de juego total. Y para terminar, un último truco. Un recurso para cuando todo lo demás falla. Es súper simple, pero de verdad que funciona. La media sonrisa. La idea es que, incluso aunque no tengas ganas, pienses conscientemente en esbozar una ligera sonrisa. El simple gesto físico envía una señal a tu cerebro y puede, literalmente, cambiar tu estado de ánimo. Es un pequeño gesto con un impacto bioquímico real, una especie de hack para nuestro sistema. Al final, si nos quedamos con una idea, es esta. Nuestro cerebro viene con una programación de fábrica, sí, con sus sesgos y sus atajos. Pero eso no significa que sea un destino inevitable. Con las herramientas que hemos visto, la asertividad, la gratitud, esos pequeños cambios en el lenguaje y en las acciones, tenemos el poder de reescribir ese código. Así que la pregunta final no es tanto qué hemos pensado hasta ahora. La pregunta importante es, ¿qué va a crear nuestro próximo pensamiento?